Buenos días. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy miércoles a cargo del Servicio de Traumatología y de Cristina López, responsable del 5 de trauma. Así que, Cristina, cuando quieras, adelante. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo voy a ser la encargada de presentar esta sesión general hoy, en la que le hemos puesto este título. Luego, a lo largo de la presentación, a lo mejor os daréis cuenta por qué. Vamos a presentar un caso clínico diagnosticado en este hospital y tratado también en este centro. Antes de empezar, me gustaría decir que todas las imágenes y vídeos que vais a ver en la presentación pues, han sido autorizados por los pacientes concretos. Nuestro paciente es un varón de 39 años que llega a la urgencia, directamente lo pasan a la REA, debido a una caída de unos 4 metros de altura. En concreto, el paciente se cayó dentro de una tumba, para que os situéis. Lo que más llama la atención es que el paciente presenta toda la inmovilización correspondiente a un traumatismo de elevada energía y una bota neumática en el miembro inferior izquierdo. Tras la exploración general, que era prácticamente normal, retiramos esta bota neumática y lo que vimos era una deformidad y un dolor y una impotencia funcional de la rodilla izquierda. Esta es las fotografías de nuestro paciente, vista desde lateral y vista también desde de frente, en la que podéis ver, que es bastante llamativo, este surco suprapatelar que normalmente en condiciones normales pues no se debería de ver. Ante esto pedimos las pruebas correspondientes y entre ellos pues una radiografía en la que tenemos esta imagen. Como podéis ver, tenemos un desplazamiento de la tibia con respecto al fémur, es decir, estamos ante una luxación anterior de rodilla izquierda. La luxación de rodilla es una lesión muy poco frecuente, con una incidencia aproximada del 0,02% y son más frecuentes las luxaciones anteriores de rodilla, como la de nuestro paciente. Afecta frecuentemente a varones más jóvenes y están asociadas a traumatismos de elevada energía, sobre todo politraumatismos, accidentes de tráfico o precipitados, como es el caso de nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que tras producirse esta luxación se va a producir una lesión de todas las partes blandas y estructuras ligamentosas que rodean a nuestra rodilla, por lo tanto vamos a tener una inestabilidad multidireccional. Muy importante sobre todo las complicaciones que van a ir asociadas. Hasta un 13% de estos pacientes presentarán una lesión vascular, concretamente de la arteria poplitea, debido, como veis aquí, a la relación anatómica de esta con respecto a la cápsula posterior de la rodilla. También en el 25% tenemos una lesión del nervio peroneo, por tanto es muy importante también explorar tanto a nivel sensibilidad como motor de estos nervios. Entre el 10 y el 20% presentarán fracturas asociadas, de ser de meseta tibial, de cabeza del peroné, incluso también a nivel del fémur. Pueden presentar también un síndrome compartimental, un dolor regional complejo, una rigidez articular o una inestabilidad multidireccional a pesar del tratamiento que nosotros vamos a realizar en un futuro. Centrándonos más en las lesiones vasculares, como he dicho, que son muy importantes y es sobre todo más importante detectarlas en el momento agudo y posteriormente, existen un montón de protocolos. Prácticamente la diferencia entre unos y otros va a radicar en cuántas veces vamos a realizar la exploración neurovascular distal y en cuántos intervalos de tiempo. Este artículo es uno de los últimos publicados en los que, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no solo es importante determinar los pulsos a nivel distal, el pulso pedio y el pulso tibial posterior, porque estos pueden estar presentes, pero sin embargo tenemos una lesión, un desgarro de la íntima, que poco a poco se van disminuyendo los pulsos y nosotros nos hemos dado cuenta porque hemos visto que estaban presentes. Y luego también, y lo que dicen en este artículo y recalcan varias veces, es el índice tobillo-brazo. Este índice tobillo-brazo, que habrá que comparar con el lado contralateral, debería de ser superior a 0,9. Así, el protocolo que plantea este artículo pues es el que veis en la diapositiva. Tras una luxación de rodillas se realiza una reducción y se hace una exploración neurovascular distal, fundamentalmente pulsos distales, así como el índice tobillo-brazo. Si los pulsos distales están presentes y simétricos con respecto al lado contralateral, así como un índice tobillo-brazo normal, es decir, por encima de 0,9, el paciente podríamos pensar que no tiene ninguna lesión aparentemente, por lo tanto lo ingresaríamos, lo monitorizaríamos y realizaríamos varias revisiones, varias reexploraciones cada 2 horas. ¿Durante cuánto? Entre 48 y 72 horas por lo menos. Por el contrario, si el paciente presenta una asimetría de pulsos distales o una alteración de este índice tobillo-brazo, lo que deberíamos de hacerle es pedirle una arqueografía urgente. Por último, si no detectamos ningún pulso o presenta directamente signos de isquemia en nuestro paciente, directamente al quirófano, cirugía abierta, a reparar la lesión vascular que prácticamente seguro tendrá y también reducir la luxación.
Nuestro paciente presentaba una luxación anterior de rodilla izquierda, que es lo que habéis visto. Tomamos los pulsos y que sí que estaban presentes un poco ligeramente disminuidos con respecto al lado contralateral, y el índice tobillo-brazo pues también diferente con respecto al lado contralateral, por debajo de 0,9. Realizamos una maniobra de reducción que básicamente es una tracción lo más suavemente posible porque se reducirá sola, sin hacer mucha fuerza, y volvemos a tomar los pulsos. Estos pulsos se seguían estando presentes, pero sí que es verdad que estaban alterados con respecto al miembro contralateral. Y el índice tobillo-brazo, pues la verdad es que no nos quedaba claro. ¿Qué es lo que hicimos? Pedir una angiotal de manera urgente. Bueno, esta es la imagen de la angiotal, que le he pasado un poquitín rápido, pero ahora lo explico todo un poquito. En el círculo he querido más o menos mostrar pues, lo que es el recorrido de las estructuras vasculares. Aquí tenéis otra proyección. Bueno, la angiotal lo que demostró es que no había aparentemente estructuras vasculares alteradas. Por lo tanto, ante esto tenemos al paciente con la rodilla ya reducida, los pulsos, bueno, a nivel vascular parece que está todo correcto, a nivel de sensibilidad y motor parece que también, pero realizamos una exploración y vemos que el paciente presenta una inestabilidad multidireccional. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Meter en el quirófano de urgencias. El objetivo de este quirófano de urgencias no es reparar todas las posibles lesiones que tiene, porque no lo sabemos, porque nos falta la prueba de imagen principal, que ahora diré cuál es, sino que es fijar esa rodilla, esa articulación, para evitar que se nos produzca otro episodio de luxación, con aumento, por lo tanto, del riesgo neurovascular. Se le colocó, por tanto, un fijador externo, que es el dispositivo que veis aquí. Consiste en colocar dos pines, como veis aquí, en la cara lateral del fémur. Si lo colocáramos en la cara medial, pues nos tendríamos lesión de la femoral, y lo unimos a otros dos pines colocados en la cara medial de la tibia, de tal forma que la rodilla queda totalmente estable y nos permite, a su vez, controlar las partes blandas para una futura cirugía posterior. Una vez que ya tenemos esto, el paciente queda ingresado. Vuelvo a recordar que vamos a revisar todo el rato en el nivel neurovascular distal y vamos a hacerle la prueba que nos va a determinar qué estructuras internas tenemos lesionadas. Y para eso realizamos una resonancia magnética, que es lo que tenéis aquí. Aquí lo que marca el círculo es una distensión o una avulsión en la parte más proximal del ligamento colateral medial. Si vemos en las otras proyecciones, vamos a ver una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una rotura completa del ligamento cruzado posterior. Además, se informa como una rotura prácticamente completa del retináculo medial, así como una rotura completa de la cápsula articular en su región más posterior-superior. Por lo tanto, estamos ante una lesión multiligamentaria de rodilla con la clasificación KD3M. Muy bien, ¿qué es una lesión multiligamentaria de rodilla? Como todos sabéis, la rodilla es una articulación sinovial troqueal que está estabilizada tanto por estructuras ligamentosas como por estructuras musculares, partes blandas, que actúan de manera conjunta para estabilizar no solo a nivel rotacional, sino también a nivel axial. ¿Cuáles son los principales estabilizadores de la rodilla? Pues son 4, que son el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, el complejo posteromedial y el complejo posterolateral. Vamos a definir una lesión multiligamentaria de rodilla como aquella en la que 2 de estos 4 ligamentos se van a encontrar lesionados. Hacer un poquito de hincapié, comentaros que el complejo posterolateral está formado por diferentes estructuras y cualquiera lesión de estas estructuras se va a considerar una lesión de uno de los estabilizadores de la rodilla. El complejo posterolateral está formado por el ligamento colateral lateral, que es el que todo el mundo conoce, pero también por el tendón del popliteo, por el ligamento arcuato o popliteo femoral, así como la parte más externa del gastrocnemio externo o del bíceps femoral. El complejo posteromedial también está formado por un conjunto de estructuras, la que más conocemos es el ligamento colateral medial, pero también el ligamento oblicuo posterior, que viene siendo una expansión del semimembranoso, o del cono posterior del menisco interno. Respecto a la clasificación, que os lo he comentado antes, hay un montón de clasificaciones. La más utilizada es esta que veis aquí en el retablo, la clasificación de SEI. En ella se va a basar en el número de ligamentos que se encuentran lesionados. Así, el tipo 1 solo tendríamos lesionado el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior asociado a una lesión de alguna de las estructuras laterales, medial o lateral. El tipo 2 ya tenemos los 2 ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior lesionado, pero las estructuras laterales no se encontrarían lesionadas. El tipo 3 tenemos una lesión tanto del ligamento cruzado anterior del ligamento cruzado posterior y vamos a añadir una M o una L en función si se encuentra asociado también a una lesión del complejo posteromedial o del complejo posterolateral. El tipo 4, todos los ligamentos se encuentran lesionados y el tipo 5 tenemos una fractura asociada. El tipo de lesión más frecuente en las lesiones multiligamentarias de rodilla es el tipo 3,
Y en nuestro paciente en concreto teníamos un 3M, el ligamento cruzado anterior roto, el posterior roto y el ligamento colateral medial roto. A la hora del diagnóstico de este tipo de lesiones es muy importante conocer el mecanismo de lesión, que como os he dicho son generalmente traumatismos de elevada energía, el paciente lo cuenta un poco mal porque algunas veces ni se acuerda o están asociados a politraumatismos. Es muy importante una exploración adecuada y la prueba de imagen por excelencia sería una resonancia. A continuación pues, os he puesto algunas maniobras exploratorias que todo el mundo conoce, pero que a lo mejor muy pocas veces hemos visto cómo deberían de ser si fueran patológicas. En la primera que veis, en la que está lesionada es esta. Estamos produciendo una extensión del miembro y por la gravedad se produciría una caída se vería un recurvato, una hiperextensión, una caída de la meseta tibial hacia posterior. ¿Por qué? Porque tenemos una deficiencia probablemente del ligamento cruzado posterior. En esta otra exploración lo que estáis viendo es la valoración tanto del complejo posterolateral, que valoraríamos el varo, como el complejo posteromedial, tanto en extensión completa como en flexión. En esta es la maniobra del cajón anterior, un desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur, debido a una lesión del ligamento cruzado anterior, y un bostezo en valgo, debido a la lesión del complejo posteromedial. Ahí se ve bastante claro. Y ahí también. Es muy importante comparar con el lado contralateral, también teniendo en cuenta la lasitud que puede tener nuestro paciente. En esta, lo que también estamos explorando es el ligamento cruzado anterior, es la típica maniobra del pivot shift que todo el mundo conoce, pero que pocas veces sale. Con el paciente totalmente relajado, generalmente el quirófano que ya no tiene dolor, lo que se produce es una rotación interna, un valgo forzado y maniobra de flexión y extensión, en el que vamos a ver esa subluxación de la tibia, del pliegue tibial con respecto al fémur. En esta, con el paciente totalmente sentado, en reposo, comparándolo con el lado contralateral, vemos una caída de la meseta tibial con respecto al fémur y al realizar un cajón posterior, pues vemos mayor desplazamiento. Así debería de ser normal y el paciente está así porque tiene una deficiencia del cruzado posterior. Esta es otra maniobra, es prácticamente lo mismo, también estamos viendo el ligamento cruzado posterior lesionado, así como la lesión del complejo posterolateral. Y esto podría ser la exploración de nuestro paciente. No es la misma rodilla, porque no teníamos vídeos de estos, pero es prácticamente la lesión que os acabo de contar. El paciente tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, del posterior, por eso también se desplaza hacia posterior, y también del ligamento colateral medial. Por eso tenemos un bostezo en valgo, que se va a ver más claramente aquí. Si lo comparamos con el lado contralateral, no tendríamos que tener tanto desplazamiento. El tratamiento inicial de estas lesiones multiligamentarias, en primer lugar, tener en cuenta que todo el paciente que tiene una lesión multiligamentaria de rodilla tenemos que pensar una luxación de rodilla hasta que se demuestre lo contrario. Muy importante, como lo que he repetido desde el principio de la sesión, la valoración de lo vascular distal, hasta 48-72 horas, porque podemos tener una lesión que pase desapercibida inicialmente. Una vez descartada la lesión vascular, debemos de ver si tenemos o no una fractura asociada. En este caso se intentaría tratar en la primera semana. Y también si tenemos una lesión nerviosa, pues habrá que valorar otra vez cómo ha sido el mecanismo lesional, las pruebas complementarias y si esta lesión nerviosa es una lesión completa que requiere reparación o directamente un tratamiento conservador y esperar a que el nervio recupere por sí solo. Por tanto, respecto a los tiempos quirúrgicos, si tenemos una lesión vascular es una cirugía emergente, hay que meter al paciente en quirófano en el momento prácticamente en el que entra la urgencia y lo detectamos. Si ya tenemos una lesión ósea, se intentaría operar en la primera semana y ya las estructuras ligamentosas que hemos detectado con la resonancia magnética, pues a partir de las 2-3 semanas. Por lo tanto, nuestro paciente, el momento agudo ya lo hemos tratado, vamos a centrarnos ahora en la lesión multiligamentaria de rodilla. Para ello, ¿cuándo la vamos a tratar? Semanas. ¿Por qué esperamos ese tiempo? Porque disminuye la inflamación, disminuye el hematos que puede tener y nos va a favorecer también la cirugía. Además, el paciente empieza a adquirir cierta movilidad y cierto tono de cuádriceps, por lo tanto, eso es importante porque si operamos un paciente con mucha rigidez, con mucha atrofia, la evolución posoperatoria va a ser mucho más tórpida, pudiendo favorecer alguna artrofibrosis posterior. Respecto a la reparación, la reconstrucción. Si operamos un paciente lo más agudo posible, sí que es verdad que las estructuras tanto del complejo lateral como el complejo medial se podrían reparar. No obstante, normalmente no esperamos tanto tiempo y al final hace falta reconstruir tanto los ligamentos anteriores como posteriores, como los complejos posterolateral y posteromedial. Y ahora respecto a qué vamos a utilizar, se utilizan injertos, se utilizan plastias que utilizamos o bien del mismo paciente o bien de banco. ¿Cuál utilizamos en las lesiones multiligamentarias? Intentamos utilizarlo en el injerto. ¿Por qué?
menor movilidad del paciente, menor tiempo de cirugía, porque no tenemos que extraer sus tendones para luego prepararlos y luego volvérselos a insertar. Si tenemos menor tiempo de cirugía, menor tiempo de isquemia, con las complicaciones que supone eso, y cierta mejoría en la recuperación posterior. Así que es verdad que también los injertos algunas veces pues no tenemos disponibilidad de ellos, son más caros como tal, y algunas veces el paciente los puede rechazar. Muy poco frecuente que el paciente desarrolle una enfermedad de transmisión por estos. La colocación del paciente es lo que veis aquí, la paciente con la rodilla en flexión, con un tope tanto lateral como a nivel distal, que nos permite hacer la maniobra de flexo-extensión, así como reproducir el varo y el valgo en función de lo que queremos reparar o lo que queremos visualizar. Toda esta cirugía va a ser por vía artroscópica. Por vía artroscópica es pequeñas incisiones a nivel de la rodilla que nos permite ver la articulación por dentro, por lo tanto es menos lesiva que si directamente hiciéramos una incisión de arriba abajo. El principal portal que utilizamos, el portal anterolateral, siempre es el primero porque es el portal de visión y luego posteriormente, de manera protocolaria, realizaríamos el portal anteromedial. El número de portales que vamos a realizar va a depender de la experiencia del cirujano, de la lesión que tenemos y cómo queremos repararla. Por lo tanto, todo esto puede variar, pero siempre portal de visión en el anterolateral. En nuestro paciente se hizo una cirugía artroscópica de rodilla a las 2-3 semanas, en la que primero se retiró el fijador externo, luego se hizo la cirugía, se metió el artroscopio, se confirmó las lesiones que ya nos habían dicho los radiólogos, la del anterior, la del posterior, el colateral medial que se vio con la exploración. Y en primer lugar lo que hicimos fue una ligamentoplastia, ligamento cruzado posterior, es decir, reconstruir nuestro ligamento cruzado posterior que estaba roto. En esta imagen que veis aquí sería la disposición que debería de tener nuestra plastia de ligamento cruzado posterior. Si recordamos la anatomía, el cruzado posterior va desde el cóndilo femoral medial, hasta la meseta tibial. En esta imagen lo que estáis viendo, esto es el palpador, esta es la imagen del artroscopio de la rodilla visto por dentro, por un portal transrotuliano, es decir, justo entre medias del tendón rotuliano. Esto lo que estamos viendo, aquí debería de estar el cóndilo femoral y esto sería la cara más, el cóndilo femoral medial, es decir, sería este punto. Esto que está remarcando es la huella femoral, lo que llamamos nosotros huella femoral, que es donde debería de estar nuestro ligamento cruzado posterior, que no está. ¿Por qué se ven restos hemáticos? Porque es relativamente agudo, entonces esto nos va a servir a nosotros para crear un túnel, que ahora os voy a enseñar una imagen, por donde va a pasar nuestro ligamento nuevo. Este es la plastia que utilizamos, un tendón de Aquiles, que la vamos a utilizar tanto para nuestra reconstrucción del ligamento cruzado posterior como la reconstrucción del ligamento colateral medial. En esta imagen del quirófano, lo que quiero que veáis es cómo realizamos el túnel femoral. El orden de hacer es primero el túnel femoral y luego hacer el túnel tibial para que pase ahí nuestro nuevo ligamento. Lo que veis aquí, que es la imagen del artroscopio, es lo que os acabo de enseñar antes, la huella femoral por donde vamos a crear un túnel, un brocado, que es lo que veis en este nivel. Con una aguja, con una broca, desde fuera a adentro, realizamos el túnel por donde pasará. En esta otra imagen, en lo que quiero que veáis es a nivel tibial hacemos también otro túnel femoral. Por esta incisión pasará nuestro ligamento y saldrá por aquí. ¿Qué es esto? Este es nuestro tendón de Aquiles que nosotros hemos utilizado para construir nuestro ligamento cruzado posterior. Vais a ver que existe un remanente importante. Vais a ver, luego os voy a explicar un poquitín por qué, pero será para la reconstrucción de nuestro ligamento colateral medial. Después de haber reparado o ya orientado nuestra ligamentoplastia del posterior, nos vamos al ligamento cruzado anterior. Prácticamente es la misma dinámica, solo que en diferente dirección por la anatomía que tiene nuestro cruzado. Este es otra rodilla, la rodilla contralateral, pero bueno, como sabemos, el ligamento cruzado anterior va desde el cóndilo femoral lateral hasta la parte más medial de la meseta tibial. En este caso no se utilizó un injerto de Aquiles, sino que se utilizó un tibial anterior, que es lo que veis aquí. Si os dais cuenta, en nuestra plastia lo que hacemos es una sutura tanto en un cabo como en otro cabo. Esta sutura nos va a ayudar a pasar la plastia una vez que ya hemos creado nuestros túneles femorales y tibiales. En esta imagen, un poquitín lo que quería que vierais es cómo se realiza el túnel femoral con el artroscopio siempre metido en la articulación para ver lo que estamos haciendo. Desde el portal anteromedial, que aquí no se ve, hacemos un orificio, por decirlo así, en un túnel femoral, y es lo que se está viendo. Esta sería la dirección de nuestro túnel femoral para el ligamento cruzado anterior.
Y a nivel de la tibia, a través de una guía externa, que es lo que veis aquí, vamos a realizar otro túnel de fuera a adentro. Aquí sí que es verdad que lo que vamos a ver es por dónde sale a nivel de la meseta tibial para crear nuestro túnel tibial. Para que os hagáis un poquito una idea qué es lo que vemos nosotros dentro del artroscopio, porque es un poco difícil daros imágenes ahí. Esto no es nuestra paciente, es un paciente totalmente sano en el que lo que estáis viendo, el palpador que acaba de salir ahora, está palpando un ligamento cruzado anterior totalmente normal, sano. Lo veis que es la rodilla contralateral para que no os liéis, está totalmente insertado en su lugar correspondiente. Este es otro vídeo para que veáis la diferencia, es la rodilla contraria, no os liéis. Esto sería el cóndilo femoral lateral, donde debería de estar la huella femoral del ligamento cruzado anterior, y este sería el ligamento cruzado anterior que está totalmente desinsertado y adherido a la parte posterior. Lo que estáis viendo es un motor, lo que está haciendo es limpiar las estructuras para que luego nosotros podamos pasar ahí nuestro tendón nuevo. Uy, perdón. Bueno, esta imagen es parecida a la del ligamento cruzado posterior que os he mostrado, pero a nivel del cóndilo femoral lateral, que es el ligamento cruzado anterior. El túnel femoral, por donde vamos a pasar esta sutura, lo que van a traer la plastia para pasarla a través de este túnel. Y esto es una vez que hemos pasado. Esta es la huella femoral donde debería de estar insertado nuestro ligamento cruzado anterior, y este es el nuevo ligamento que nosotros hemos formado. Aquí veis cómo pasamos la plastia desde tibial hacia femoral, traccionamos y este es el ligamento que vamos a pasar de un lado a otro y siempre bajo visión directa. Prácticamente lo que acabo de comentar pues lo tenéis resumido aquí, en un vídeo cedido por el doctor Sánchez Muñoz. Aquí lo que está remarcando es por dónde va a pasar nuestro ligamento cruzado anterior, a nivel de la huella femoral. Aquí vamos a realizar un brocado, es decir, vamos a brocar el diámetro del ligamento que queremos pasar, del ligamento que nosotros hemos creado. Y aquí está haciendo el brocado a nivel de la tibia, es decir, el mismo túnel tibial con el mismo diámetro que queremos pasar. Una vez que ya tenemos nuestro túnel femoral y nuestro túnel tibial realizados, lo único que queda es pasar la plastia, que es lo que vais a ver a continuación. Esta sutura está unida al ligamento que hemos creado, vamos traccionando a nivel femoral, que es el vídeo que habéis visto anteriormente, y ahora veréis cómo la plastia se ve cómo pasa desde a nivel tibial hasta nivel femoral. Es el mismo vídeo, lo mismo que habéis visto antes, desde fuera, pues ahora desde dentro. Este es nuestro nuevo ligamento. Por último, lo que hicimos fue una reconstrucción del ligamento colateral medial. ¿Os acordáis que os he dicho antes que el ligamento cruzado posterior, la plastia que habíamos utilizado del tendón de Aquiles, había quedado cierto remanente a nivel de aquí? Pues este remanente es el que vamos a utilizar para reforzar nuestra parte de nuestro compartimento más medial. ¿Cómo? Pues el remanente lo vamos a reanclar a través de unos túneles tibiales a nivel de la meseta tibial medial. Ahora os muestro la imagen. Esta es la cirugía como tal. Aquí veis, este es el ligamento cruzado posterior que lo hemos pasado ya de la tibia al fémur y esto es lo que nos sobra de la plastia. Pues esto es lo que vamos a tunelizar a nivel subcutáneo y lo vamos a anclar a nivel de la meseta tibial, como lo que estáis viendo aquí. Esta plastia es esta, que ya la hemos pasado a nivel tibial, y ahora lo que vamos a hacer es fijarla a la tibia por medio de dos dispositivos. Existen diferentes formas de fijarlo, pues nosotros lo hicimos así, que es a través de un túnel transtibial fijado con un tornillo y con una grapa, que es lo que veis aquí. No sé si os acordáis de la exploración que os he enseñado antes, de cómo se abría la rodilla al forzar el varo o el valgo, en este caso al forzar el varo. Esto es una muestra de que ya no se abre tanto, es decir, no tiene tanta inestabilidad. Este es nuestro ligamento que hemos creado, el ligamento colateral medial, y al realizar el varo no tenemos tanto bostez, tanta inestabilidad. Esta es la radiografía de nuestro paciente posquirúrgica. Aquí es la grapa que hemos utilizado para fijar el ligamento colateral medial, que iría aquí. Este es el dispositivo que hemos utilizado para fijar nuestro ligamento cruzado anterior, que iría aquí. Y aquí intuís un poquito el ligamento cruzado posterior, que haría así. Respecto a la rehabilitación de este tipo de lesiones, es muy importante una rehabilitación de forma precoz, una movilización lo antes posible. ¿Por qué? Por el riesgo de rigidez y artrofibrosis que pueden desarrollar.
En nuestro paciente, al 7º día, ya dejamos con una ortesis con un rango de movimiento entre 0 y 30 grados, con el inicio de apoyo. A la 6ª semana, este rango de movilidad lo ampliamos a 0,90, permitiendo ya un apoyo prácticamente casi completo con la ayuda de las muletas. A la semana 10 liberamos la ortesis, el paciente ya podía mover todo lo que quisiera, y a las 13 semanas el apoyo totalmente sin muletas. Casi al 5º mes empezó su actividad deportiva y tenía un rango de movilidad de 0 a 110, y a los 10 meses el rango de movilidad era completo, la rodilla totalmente estable, tanto entero-posterior como en varón y en valgo. Lo que sí que es verdad que le molestaba un poco el dispositivo que utilizamos para fijar el ligamento colateral medial, por lo que está en lista de espera quirúrgica para retirarlo. Esta es una resonante que le hicimos postquirúrgica, aquí se ve bastante bien, es visto desde posterior, sería igual que esto, pero posterior, en la que vais a ver remarcado el ligamento cruzado posterior a nivel de su inserción femoral y el ligamento cruzado anterior a nivel de su inserción también femoral. En el otro corte, como veis, se asemeja bastante a nuestro esquema. Este sería el túnel tibial del ligamento cruzado posterior y este sería el túnel tibial del ligamento cruzado anterior. Esto que veis aquí sería el túnel a través del cual fijamos nuestro colateral medial. Por lo tanto, el protocolo de actuación de una luxación de rodilla, en primer lugar, la exploración neurovascular distal. Si detectamos una ausencia de pulsos o signos de isquemia, directamente nos pasaríamos a una cirugía abierta, independientemente de que el paciente tenga o no pruebas de imagen. Si no es así, hacemos una reducción cerrada lo más suavemente posible y volvemos a hacer una exploración. Si alguno de estos, índice de tobillo-brazo o pulsos, está alterado, pasaríamos a realizar una angiota de urgencia, un ecodoppler. Si tenemos una lesión, llamar al vascular para la reparación. Si no, pues ya valoraríamos poner o no un fijador externo. ¿De qué va a depender poner el fijador externo? Pues si fuera una luxación abierta, si tuviéramos una inestabilidad multidireccional o si ya tuviéramos también una reparación vascular. Si no pasara nada de esto, directamente haríamos un tratamiento definitivo pasadas 2-3 semanas. Por último, me gustaría terminar esta sesión por este artículo publicado recientemente por nuestro servicio, que somos prácticamente el centro de referencia de lesiones multiligamentarias de Castilla-La Mancha. En este artículo se hizo una revisión bibliográfica de diferentes estudios de lesiones multiligamentarias de rodilla que comparaban el tipo de lesión, así como el tipo de tratamiento en el resultado funcional. Pero sí que es verdad que vimos que no había muchos artículos que estudiaran cómo había sido el mecanismo lesional y si esto podía afectar o no a nuestro resultado funcional, medido como la estabilidad, la movilidad, así como unas escalas más objetivas sobre la satisfacción que tiene el paciente con su rodilla. Se hizo un estudio, una serie de casos retrospectivos, recogimos a todos los pacientes intervenidos de este tipo de lesión entre los años 2015 y 2018 y nuestra muestra fue de unos 12 pacientes. Recogimos las características del paciente, el tipo de lesión, el mecanismo de lesionar, si había sido de alta o baja energía, si había sido deportivo o bien si había sido un politraumatismo, considerando la escala de NIS. Y valoramos también el resultado funcional al cabo de 3 meses, de 6 meses y al año. Los resultados que obtuvimos fueron parecidos a los estudios que habíamos observado. La complicación más frecuente fue una artrofibrosis, que requirió en algunas ocasiones volver a meter al paciente en quirófano para aliviar las adherencias. Sí que se vio que el mecanismo lesional influía en el resultado funcional y más concretamente aquellos pacientes que la lesión había sido producida por un politraumatismo afectaban negativamente y de manera significativa al resultado final de nuestro paciente. Pero en general aquellos pacientes que en un mecanismo lesional había sido de baja energía o de deportivo tenían muy buenos resultados. Como conclusiones podríamos decir que una luxación de rodilla es una lesión bastante infrecuente pero que asocia importantes complicaciones. Toda lesión multiligamentaria de rodilla es una luxación de rodilla hasta que se demuestre lo contrario. Importantísimo la exploración neurovascular las primeras 48-78 horas. Es importante tener un protocolo de actuación que puede diferir entre unos centros y otros, pero el protocolo, por favor, individualizar cada caso. Y como tratamiento ideal en este tipo de lesiones sería una intervención lo más aguda posible, en un solo tiempo si podría ser, mejor reparar que reconstruir utilizando plastias, utilizando injertos, y importantísimo la colaboración también con la rehabilitación para una rehabilitación lo más temprana posible. ¿Alguna duda tenéis alguno o algo que no ha quedado claro de la cirugía? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo hablar? Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación impecable y enhorabuena. Nos vemos en el próximo video.